Bueno, buenos días a todos. Iniciamos este webinar sobre la contratación laboral en la nueva reforma laboral. Con esos nuevos contratos laborales que actualmente desde el 30 de marzo pues los tenemos en nuestros despachos para realizar y en nuestras empresas. Como bien saben, el uso abusivo de la temporalidad en la contratación pues ha sido una preocupación constante para el legislador español, ya que si vamos a la encuesta de población activa del año 21, del último trimestre del 21, pues la tasa de paro en España está aproximadamente en un 26% y con ello se ha visto la oportunidad por parte del legislador, la oportunidad política por parte del legislador para poder paliar esta temporalidad con una serie de medidas. Esa serie de medidas han sido la supresión del contrato de trabajo de obra o servicio determinado, que a partir del 30 del 3 del 2022 ya no existe, la reducción de los contratos temporales con más requisitos para poder realizarlos, ojo con esos contratos temporales que tenemos de duración determinada, que tenemos que realizar, estamos realizando ya, pues vigilen mucho, porque los requisitos, como verán en este webinar, pues son en un principio pues bastante duros, para no decir casi imposibles de determinar, porque ya que nos piden esa descripción mucho más acurada de todos ellos, con la determinación de la causalidad, que entiendo yo que va a provocar muchísimos pleitos interpretativos en esos contratos temporales de duración determinada por culpa de los conceptos que en dicha normativa, en este Real Decreto Ley 32, de dicha normativa existen, los cuales realmente son jurídicamente, entiendo yo, esos conceptos indeterminados. También como medida tenemos la reducción del posible encadenamiento de los contratos temporales y la incorporación de un nuevo límite en ese encadenamiento de contratos en un mismo puesto de trabajo. Ojo ahí la matización del puesto de trabajo. También una nueva regulación de los contratos de trabajo fijos discontinuos y un incremento de las sanciones administrativas en paralelo a todo ello en el caso de fraude de ley en la contratación, así como las penalizaciones en las cuotas a la seguridad social para los contratos inferiores a 30 días. Si empezamos con la contratación laboral y realmente cuál va a ser el sustrato de estos contratos, cómo lo vamos a realizar. En un principio vamos a ver el contrato de formación en alternancia como contrato que viene a suprimir realmente los contratos formativos anteriores, el contrato de trabajo formativo para la práctica profesional, también, perdónenme, tengo que... También veremos las normas comunes de esos contratos formativos, el régimen transitorio de ese contrato formativo, es decir, veríamos el primer bloque de los llamados contratos formativos, que está tanto el de alternancia como el de práctica profesional, para pasar a los contratos de duración determinada. Contratos de duración determinada que son el imprevisible y el previsible, es decir, contrato de circunstancias de la producción imprevisible y el contrato por las circunstancias de la producción previsible, para pasar después al contrato de trabajo de sustitución dentro de esos contratos de duración determinada, el contrato de sustitución que viene a sustituir directamente los contratos de interinaje. Veríamos también dentro de la contratación de la duración determinada, pues esa cotización a la seguridad social, que ha variado, lógicamente, para los contratos de menos de 30 días. Veríamos el régimen transitorio. ¿Qué pasa con esos contratos que hicimos entre 31 de diciembre y 30 del 3 del 22? Pues ahí tenemos el régimen transitorio de los contratos de duración determinada.
el aumento de las sanciones administrativas, los incumplimientos que nos podemos encontrar de esos contratos de duración determinada que está regulada en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, los contratos fijos discontinuos, cómo se van a regular, cómo están, perdón, regulados, y la nueva contratación de artistas, 2 pinceladas que vamos a ver realmente de qué va. Bien, pasamos a lo que es el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores para esos contratos formativos que entiendan que bajo esta modalidad se han suprimido desde 30 del 3 del 2022 el contrato de prácticas y el contrato para formación y aprendizaje, así como el contrato para la formación dual universitaria. Y se crea, a partir del 30 del 3, ese nuevo contrato formativo que tiene por objeto pues, 2 grandes modalidades. Ese contrato formativo que le llamaremos de alternancia, que es el antiguo de formación, pero verán con qué matices, y el contrato formativo para la obtención de esa práctica profesional, que es el de prácticas. Bien, este contrato de formación en alternancia, que sería el primero, como hemos dicho, es el que en un principio diríamos que viene a sustituir al contrato de formación. Su objetivo, el objetivo de este contrato no es más que compatibilizar la actividad laboral retribuida con procesos formativos. Se debe carecer de formación exigible, como existía anteriormente, aunque pueden ser estudiantes. Pueden ser estudiantes y la novedad en ese plan es que los procesos formativos pueden ser de formación profesional, la universitaria o que estén en el catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. Pero tienen que saber que la novedad está en que se tiene que exigir para las empresas y para el centro formativo un plan formativo para ese trabajador. Plan formativo que va a ser diseñado, lógicamente dependiendo de los casos, por la empresa y por el centro formativo. Diríamos que se tiene que realizar al destinatario, a ese trabajador, ese plan formativo de cómo vamos a actuar para formar ese trabajador y qué le vamos a enseñar en la empresa. ¿Qué destinatarios tenemos? Los destinatarios reales de este contrato son los que no tienen ninguna titulación para concertar un contrato formativo en práctica profesional. Es decir, los que no tienen titulación o en un principio la están realizando. Personas que se están formando. Por ahí tienen realmente el punto de partida, es que si yo me estoy formando, me pueden realizar un contrato formativo. En ese caso, se ha anulado ya la edad máxima de los 30 años, que solo sería aplicable a las personas que suscriban esos contratos en el marco de esos certificados de profesionalidad básica de nivel 1 y 2. Son los llamados certificados de profesionalidad que actualmente están en el Servicio Público Nacional de Empleo. ¿Qué actividad tiene que tener el trabajador que realizará la persona trabajadora en la empresa? Pues deberá estar relacionada, ojo ahí, directamente con las actividades formativas que lo justifiquen. Es decir, tiene que existir, como tenemos que elaborar ese plan individual de formación, esas personas tienen que ir ligadas su categoría con los estudios que están realizando. Y se realizará como he dicho anteriormente, ese programa de formación común, especificando el contenido real de la formación que le voy a impartir, el calendario de sus actividades y las tutorías y sus requisitos. Además, tienen que saber que los tutores van a ser 2, no como anteriormente era 1, ahora van a ser 2 tutores, uno designado por el centro educativo o universidad, que podría ser universidad o centro de formación profesional, y otro por la empresa, por la misma empresa que en ese caso está contratando a esta persona.
Esos tutores tienen que tener, lógicamente, la formación requerida y experiencia adecuada en esas áreas, en esas tareas que va a prestar servicios ese trabajador. Además, en lo que es la formación teórica realizada por el centro de formación profesional o ese centro universitario o esa universidad, tiene que realizarse, se va a desarrollar un reglamento, según ese artículo 67 de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que surgió en el Boletín Oficial del Estado del 1 del 4 del 22, pues va ligado con esa formación profesional y ese régimen real intensivo, que le llaman, dentro del régimen intensivo. En ese caso, van a desarrollar un reglamento y ese reglamento nos vamos a encontrar donde nos señalará cómo tenemos que realizar esa formación. La duración del contrato, la duración de ese contrato de trabajo, sepan que tiene un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. Antes era de 1 a 3, ahora actualmente es de 3 meses y un máximo de 2 años. La duración que fuese inferior a esos 2 años sin obtención del título, fíjense que este contrato va ligado a que realmente esté realizando ya 2 años de carrera. A los 2 años de carrera es cuando, por lo que se está viendo, es cuando poder realizar este contrato. La duración inferior a los 2 años sin obtención del título o certificado acreditativo podrá prorrogarse hasta la obtención sin que puedan superar esos 2 años. Es decir, que no existe límite de prórrogas. Puede empezar con 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, hasta los 2 años, hasta que en un principio obtiene la titulación. La limitación es que solo un contrato por cada ciclo formativo. Yo tengo el contrato inicial más todas las prórrogas porque no existe el límite de prórrogas. Bien, también se podrá realizar para varias empresas en atención a la misma titulación sin que la duración supere los 2 años. Es decir, puedo estar 3 meses en una empresa, ese trabajador cesa o lo despide y se va directamente a otra de las empresas que también por el mismo certificado, por el mismo curso, el mismo ciclo formativo, pues pueda realizar otro trabajo con la misma titulación en otra. El tiempo de trabajo efectivo realmente debe ser compatible con el tiempo dedicado a la misma formación y no podrá nunca superar el 65% durante el primer año, es decir, en la prestación de servicios de 5 horas, o el 85% durante el segundo año, en este caso son 6,8 horas lectivas trabajadas. Y estos porcentajes serán computados siempre sobre la jornada prevista en el convenio colectivo, jornada máxima prevista en el convenio colectivo. Se posibilita siempre la contratación a tiempo parcial, cosa que anteriormente no existía con los contratos formativos, pues ahora sí, el de alternancia, pues puedo realizar contratos a tiempo parcial de esta modalidad contractual, lógicamente, para que pueda realizar también la formación universitaria o de formación profesional correspondiente. El salario será siempre el que venga establecido en el convenio colectivo y sepan que todo lo que se refiera al convenio colectivo no se aplicará hasta que surja el convenio colectivo que lo regule. Mientras, aplicaré lo que existe en el convenio. En defecto de previsión convencional, nos dice la ley que la retribución no podría ser inferior al 60% durante el primer año ni al 75% durante el segundo. Pero en defecto de la previsión convencional. En ese caso, la retribución no podría ser inferior al 60 o al 70%. Pero si el convenio colectivo lo señala, en un principio se aplicará lo que señala el convenio colectivo.
En ningún caso hemos dicho que la retribución puede ser inferior al salario mínimo interprofesional en relación siempre con el tiempo de trabajo realizado. Por ejemplo, este año es de 1.000 euros multiplicado por 14 meses o 14.000 euros al año por jornada completa, en defecto de todo ello. Pero nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. ¿Qué prohibiciones a este contrato existen? Pues las horas complementarias están prohibidas, las horas extraordinarias están prohibidas y los trabajos nocturnos o a turnos están también prohibidas. Excepcionalmente, podría realizarse actividades laborales en los citados periodos cuando las actividades formativas no pueden desarrollarse en otros periodos, debido, lógicamente, a esa naturaleza de la actividad que existe. Pero en un principio están prohibidas horas complementarias para los tiempos parciales, horas extraordinarias y trabajo con esos trabajadores, trabajos nocturnos o régimen a turnos. La limitación también existe la limitación para evitar actuaciones fraudulentas, pues cuando la actividad o puesto de trabajo haya sido desempeñado con anterioridad por la misma persona, en la misma empresa, bajo cualquier modalidad, digo, no dice qué tipo de relación, entiendo yo, contractual o de becario también, por tiempo superior a 6 meses, anteriormente eran 12, pues se entenderá que no podrá celebrarse un contrato formativo en alternancia cuando la actividad o puesto haya sido desempeñada con anterioridad, es decir, un contrato eventual. El periodo de prueba en esta modalidad está prohibida, pero si continuase con otra modalidad en el mismo puesto de trabajo, tampoco, porque la experiencia ya la habrá realizado. Es decir, que en este contrato de trabajo y no existe periodo de prueba, está prohibido realizar periodo de prueba y aunque lo realizásemos, en principio no sería una cláusula, en principio nula. La cotización está por 149,05 y la bonificación del 100% de la seguridad social adicional en cuanto a la tutorización. Esto lo verán en los boletines, estos redes de la asesoría de la seguridad social. ¿Se podría convertir estos contratos en alternancia en indefinido? Sí, se podrían realizar y en un principio a la finalización se podría transformar y en un principio tienen bonificación de 1.500 euros a la seguridad social y 1.800 durante 3 años para trabajadores 1.500, para trabajadoras 1.800. Bien, dejamos el de formación y entramos en el contrato formativo. Formativo, en este caso el de práctica profesional, antiguo contrato sectorial. Sepan que es un contrato que está destinado para adquirir una práctica profesional una vez que ya tengo los estudios realizados de formación profesional o tengo los estudios realizados de grado y los destinatarios serían las personas que estén en posesión de ese título universitario o de grado medio, de grado superior, de formación profesional, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional o título equivalente en enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo. Esto nos lo han colado, del título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo. No sé el por qué lo ha especificado así. Yo entiendo que hay grados ya de enseñanzas artísticas y deportivas del sistema educativo, tanto de formación profesional como grados, y no sé por qué lo matizan así en la misma ley. Pienso que también estarán dentro de estos destinatarios, pues los que estén en posesión, los que estén realizando en posesión del doctorado. Bien, los límites para la realización de dicho contrato, que antes eran 5 años, ahora ha pasado a 3 años siguientes a la terminación de los estudios.
En este caso tendremos que tener el certificado de finalización de los estudios y a partir de ese momento de finalizar los estudios, tengo los 3 años siguientes a la terminación de esos estudios. No necesariamente tengo que esperar a tener el título, sino con una certificación de la universidad o del centro de formación profesional, podré realmente realizar ya ese contrato y empiezan a contar esos 3 años siguientes a la terminación de los estudios. En cuanto a los discapacitados, sería el límite está en 5 años. No se podría realizar esta modalidad contractual si la persona trabajadora pues ya ha tenido la experiencia profesional o ha realizado la actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a 3 meses. Perdón. Es decir, si yo realizo un contrato de formación en alternancia, después no me pueden realizar, una vez que tengo la titulación, el contrato en práctica profesional. ¿De acuerdo? No pueden realizarse. Salvo que anteriormente no sea superior a 3 meses, hubiesen realizado un contrato de 3 meses y ya no hubiese trabajado ese contrato de alternancia. Bien, la duración de este tipo de contratos es de 6 meses, entre los 6 meses y 1 año. Sepan que el periodo de prueba en ese caso sería máximo de 1 mes, salvo lo dispuesto en el convenio colectivo, y ninguna persona podrá estar contratado en la misma o en distinta empresa por tiempo superior a 1 año, de la misma titulación o certificado de profesionalidad. Por eso lo subrayo, misma titulación o certificado de profesional. Ni tampoco podría estar contratada para esa misma empresa y puesto de trabajo, aunque sea distinta titulación o certificado de profesionalidad. Bien, la prohibición es solamente realizar horas extraordinarias. Sepan que este contrato se puede realizar a tiempo parcial, no dice nada de ley, es decir, que se puede realizar, y sepan que sí, que se podría realizar horas complementarias, pero no horas extraordinarias. Habla de horas extraordinarias, no dice nada de las horas complementarias. Y en cuanto a la retribución, será según lo determinado el convenio colectivo y nunca inferior a la retribución mínima para el contrato para la formación en la alternancia, ni tampoco inferior al salario mínimo interprofesional. Es decir, la retribución mínima para el contrato de la alternancia era nunca inferior al 60% el primer año y el 75% el segundo año. Pero lo que determina principalmente es el convenio colectivo. ¿Se puede transformar estos contratos en práctica en indefinidos? Sí, se mantienen en empresas de menos de 50 trabajadores, pues esas bonificaciones que teníamos actualmente. ¿Cuáles serían las normas comunes que nos señala la misma legislación para el contrato formativo? Además de la acción protectora de la Seguridad Social, que sabemos que es integral, se incluye también la cotización por el desempleo para el contrato formativo en alternancia, cosa que no lo tenía anteriormente el de formación y aprendizaje. Ahora sí que vamos a cotizar por el desempleo, cosa que hasta la fecha, como he dicho, no existía en el contrato de formación. Y las situaciones de incapacidad temporal, duración de riesgo durante el embarazo, lactancia y violencia de género, interrumpirían siempre la duración del contrato de trabajo. Sepan que a los representantes de los trabajadores en las compañías se tiene que informar de todos los acuerdos, de todos los planes formativos, tutores y desarrollo de los. ¿Quién vamos a colocar de tutor en el contrato de alternancia? ¿Qué desarrollo de ciclos realizaremos? ¿Cuál será el plan formativo que nos notifica la misma universidad o el mismo centro de formación profesional? Pues tendremos que comunicarlo, informarlo a los representantes legales de los trabajadores. Además, la conversión de los contratos de formación y aprendizaje en indefinido no están incluidos y por ello no entraría en estas normas. Las empresas que estén incursas en un ERTE, tan de moda, o en el nuevo mecanismo RED, pero en este caso solamente a las agencias de viaje por ahora, no podrán sustituir a estos trabajadores que estén contratados bajo estas modalidades.
Y los contratos realizados bajo esta modalidad, pero que estén realizados en fraude de ley, es decir, sin los objetivos o sin las causas que hemos visto anteriormente, pues se considerarán que se transforman en ordinarios. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo que he puesto, incumplir la formación, que muchas veces nos encontramos los abogados que no cumplen la formación específica en los contratos de alternancia. Bien, el régimen transitorio en este tipo de contratos, en este tipo de contratos, los contratos en prácticas y para la formación y aprendizaje basados en lo recogido en el artículo 11, realizados antes del 31 de diciembre, pues le resultan aplicables hasta su duración máxima en los términos recogidos en la anterior legislación. Y entre los realizados entre 31 de diciembre del 2021 y 30 del 3 se podrán seguir realizando los contratos y con las normas anteriores. Es decir, todos los contratos realizados antes del 30 del 3 del 2022, pues la duración es la que marque la legislación anterior. Por ejemplo, pues ahí les he puesto el ejemplo de contrato en práctica realizado el 1 del 3 del 2022, es decir, antes de que entre en vigor el nuevo contrato de práctica profesional, pues por una duración de un año podrá realizarse hasta 1 del 3 del 2023, basado en la normativa siempre anterior. Bien. Bien, en cuanto a los contratos de duración determinada, y ahora ya pasamos a los contratos peligrosos, que ya llevamos unas cuantas jornadas como la presente y lo he dicho desde el primer día, y desde el primer día que leí la normativa cuando fue publicada casi a final de año, es decir, ya estábamos con las uvas. El contrato de duración determinada es el contrato más peligroso que existe actualmente en nuestra legislación. Los contratos de duración determinada, antes de la reforma, que ya nos señalaba el artículo 15.1, establecía que se podía concertar por tiempo indefinido por una duración determinada. Y se regulaban realmente tres grandes contratos: obra y servicio determinada, eventual por circunstancias e interinidad. Estos tres, diríamos en grandes términos, desaparecen. Realmente el que desaparece es el de obra y servicio determinada, y eventual por circunstancias e interinidad cambia realmente la denominación. Pero obra y servicio solamente queda residual para los contratos para la construcción del artículo 24 del convenio colectivo de la construcción. Bien, sepan antes de ver estos contratos que se recupera la presunción general de que el contrato de trabajo lo es por tiempo indefinido. Y esto como premisa a todo contrato eventual. Todo contrato se presume que está realmente en tiempo indefinido. Es realizado en tiempo indefinido. Solo se admiten dos grandes supuestos de temporalidad: de circunstancias de producción y el de sustitución. Así, el contrato tipo, la regla general, el que prevalece en todos los contratos, se entenderá que es el contrato indefinido. Desaparece el contrato de obra y servicio determinado por ese impacto que tuvo la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre del 2020, que venía a desvincular directamente el contrato de obra y servicio determinado con las contratas y las concesiones en actividades habituales y ordinarias de la compañía. Lo expulsó esa sentencia directamente y en ese caso desaparece ese tipo de cosas. Pero tenemos que tener muy claro, si vamos a ver los contratos eventuales por circunstancias de la producción, en este caso con contratos de duración determinada con la buena denominación, con la nueva denominación, y contratos de sustitución, también tendríamos que ver realmente qué pasa con las relaciones laborales especiales. Las relaciones laborales especiales prevalecen. Sí, pues no se han derogado la relación laboral especial de empleadas del hogar, por ejemplo.
Fíjense, para yo, ¿qué contrato le voy a realizar a una empleada de hogar a partir de ahora? Pues señores, el Real Decreto 1620 del 2011, que viene a regular el contrato de empleado, la relación laboral especial de empleadas del hogar, el artículo 6 remite directamente al contrato de duración determinada del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, cuando vayamos a ver una relación laboral especial, tendremos que ir a ver la legislación de la relación laboral especial si se remite o no se remite al Estatuto de los Trabajadores. Y si se remite al Estatuto de los Trabajadores, tendremos que ir a mirar qué tipo de contrato le podemos realizar. Y en este caso, si es de duración determinada, ahí el que vamos a ver ahora, de duración determinada, es el que tendremos que aplicar. Pero también muchas veces nos encontramos los abogados que tenemos que asesorar sobre contratos de comerciales o de viajantes o de vendedores. Recuerden que hay el contrato de representantes de comercio. Es una relación laboral especial. Y ojo ahí, es un Real Decreto que es del año 85 y está vigente. Y esos comerciales los podrían encaminar hacia ese contrato de trabajo que me marca ese Real Decreto 1438 del año 85. Y sepan que ese Real Decreto permite una duración determinada de los contratos y no remite al Estatuto de los Trabajadores. Y como no remite al Estatuto de los Trabajadores, tendré que realizar el contrato según determine este Real Decreto de la Relación Laboral Especial del Representante de Comercio. Y recuerden que esos contratos de trabajo de duración determinada para representantes de trabajo de comercio no pueden ser superiores a 3 años, más no pueden haber prórrogas inferiores a 6 meses. Es decir, que es de 6 meses a 3 años. Y se pueden ir haciendo prórrogas de 6 meses en 6 meses. Es decir, que muchas empresas ya están realizando contratos de trabajo dirigidos o encaminados, en el caso de comerciales, a aplicarle los representantes de comercio y siguiendo las normas que me marca el Real Decreto 1438 del año 85 de representantes de comercio. En cuanto al personal de alta dirección, que también son representantes, también es relación laboral especial, que está regulado en el 1382/85. Permite una duración temporal para el personal de alta dirección y no remite específicamente el contrato al Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que puedo realizar un contrato sin ningún problema ni acogerme a estos contratos que tenemos del artículo 15 de duración determinada. En cuanto a la relación de artistas, especiales de artistas, pues el artículo 5 ya señala que los contratos de trabajo fijos, en este caso los contratos de trabajo pueden ser fijos discontinuos y los temporales se regirán siempre en ese Real Decreto de Artistas por el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que seguiremos realmente aplicando lo que señala la legislación de nuestro Estatuto. Y así sucesivamente para los deportistas profesionales que no remite al Estatuto, para la relación de abogados que sí remite la duración determinada del Estatuto de los Trabajadores y en cuanto a los minusválidos y centros especiales de empleo también lo remite al Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, vamos a ver estos nuevos contratos de circunstancias de duración determinada y en este caso el de circunstancias de la producción, que es el título del contrato de trabajo, se bifurca en dos grandes apartados o dos grandes modalidades. El contrato de circunstancias de la producción imprevisible y el contrato de circunstancias de la producción previsible. Y el de sustitución, como segundo apartado de duración determinada, que sería pues el que ha variado muy poco este contrato, solamente el título y un apartado muy específico. Pero sepan que ha quedado un poquito más especificado para la sustitución de la persona trabajadora con reserva de puesto de trabajo, así como también la sustitución de la persona trabajadora para completar la jornada de sustitución y la cobertura de vacantes. Recuerden que este ya teníamos como su modalidad de la sustitución o interinaje, ya lo teníamos. Pues bien,
En cuanto a circunstancias de la producción, en general, para todos los contratos de duración determinada, pues tiene que existir una causa justificada de la temporalidad, igual que antes, causa justificativa de la temporalidad, y será necesario que se especifique siempre con precisión y claridad y en el mismo contrato de trabajo la causa que habilite a la contratación temporal por esas circunstancias concretas que van a justificar su conexión con la duración prevista en ese contrato. Fíjense que dice causas y duración prevista. La causa tiene que ir ligada con la duración, es decir, no porque yo puedo realizar prórrogas, tengo que prorrogar un contrato porque me dice que la duración puede ser superior o puede ser de 6 meses y puedo hacer prórrogas poco a poco. No. Si yo hago un contrato de 1 mes y una prórroga de 5 meses, esa prórroga tiene que seguir la causa justificativa para esa prórroga. La causa justificativa que yo tenía realmente con anterioridad y por eso le hice un contrato. Y ahí les pongo una llamada que tienen que recordar siempre que vayan a realizar este tipo de contratos. Porque voy a ser insistente en esa llamada, porque tienen que recordar en todo momento que tiene que existir una causa justificativa para las circunstancias de la producción. Especificar muy bien en el contrato con precisión y claridad. No como hacíamos hasta ahora los contratos de circunstancias de la producción, que poníamos la cláusula esa general, pues exceso de pedidos, acumulación de tareas, poníamos de todo. Pero realmente, si nos pedían la justificación, no la podíamos determinar. No podíamos demostrar esa justificación. Pues me dicen que tiene que especificarse en el contrato, en el objeto del contrato, con precisión y claridad, la causa que habilite a esa contratación. Las circunstancias concretas que lo justifican y que los tendré que justificar ante la inspección de trabajo o ante cualquier juzgado por demandas que puedan existir. Y su conexión directa, nos dice, y su conexión directa con la duración prevista. Su conexión directa con la duración prevista. Es muy importante porque adquiere la condición de fijo esos tiempos, esos contratos de circunstancias de la producción, los realizados en fraude por incumplimiento de lo establecido en ese artículo 15, es decir, por incumplimiento de lo determinado en el recordatorio que tienen ustedes. Sepan que yo determinar una causa genérica de la contratación temporal me conlleva un fraude de ley. Me conlleva que el contrato del trabajador esté indefinido. Me conlleva que cuando yo finalice el contrato de trabajo de ese trabajador, él mismo puede decir que es un contrato indefinido y me está despidiendo verbalmente, porque finaliza el contrato y se transforma en despido. También la ausencia de alta en la seguridad social, siempre transcurrido un plazo igual, superior al que se podría fijar en el periodo de prueba, pues también. Y en el caso de encadenamiento de contratos temporales, si superan esos 18 meses, un periodo de 24, también se entiende realizado en fraude de ley y se transforma directamente en indefinido. La inspección de trabajo controlará y va a controlar actualmente, ya lo hace, y actualmente ese control es solicitar directamente, dígame usted cuál es la causa habilitante y tráigamelo justificación de esa causa habilitante de esa contratación para que sea temporal. Si usted, esa circunstancia concreta que justifica esa temporalidad de ese trabajador no me la ha determinado, sepa que en un principio ese contrato está realizado, es un contrato con un código 100, es un contrato indefinido. Transfórmemelo directamente en contrato 100, código 100, indefinido. Vamos al primero, problemático donde los haya.
Problemático donde los hay. Sepan una cosa. El contrato circunstancias de la producción bajo la modalidad del imprevisible, podríamos preguntarnos qué quiere decir ese contrato temporal, le podríamos llamar también largo. Contrato temporal largo con el previsible que le llamamos corto. Contrato temporal largo, ¿qué significa? Significa que imprevisible significa que no lo conocemos de antemano. No lo conocemos de antemano. La imprevisibilidad es que no la vamos a conocer actualmente. Y nos dice que se entenderá como circunstancias de la producción imprevisibles el incremento ocasional e imprevisible y además las oscilaciones, dice, incluidas las derivadas de vacaciones anuales, pero se refiere a las oscilaciones, que aun tratándose de la actividad normal de nuestra compañía, generen un desajuste temporal entre el empleo estable, disponible en mi compañía y el que se requiere para esa producción, por ese incremento ocasional e imprevisible que he tenido en mi actividad. Y el que se requiere actualmente para yo poder contratar. Siempre dice que no responda a supuestos incluidos el artículo 16.1 del Estatuto, es decir, contratos fijos y continuos, en actividades fijas disponibles. Ahí en esa regulación del artículo 15 del incremento ocasional imprevisible para el contrato de circunstancias de la producción, esa modalidad imprevisible, veo hasta 7 conceptos jurídicos indeterminados en una sola definición. ¿Cómo vamos a hacer un contrato? ¿Cómo vamos a saber qué es un incremento ocasional e imprevisible si no tenemos conocimiento de antemano de lo que es ese concepto? ¿Qué se entiende por incremento ocasional? No nos lo dice. ¿Qué se entiende por oscilaciones? Tampoco se define. ¿Qué es un desajuste temporal? Porcentajes. No lo dice. Esta modalidad la podemos dividir en 2 apartados, 2 causas diferentes pero complejas realmente. Una, circunstancia ocasional e imprevisible no estacional de la actividad, es decir, el contrato temporal tradicional que habíamos hecho hasta ahora, o circunstancia ocasional, y habíamos entendido como circunstancia ocasional e imprevisible. Y la segunda, el segundo causa, sería las oscilaciones. Es decir, que ese concepto yo lo he partido en 2, circunstancias ocasionales e imprevisibles, y después vamos a las oscilaciones, en las necesidades de personal, que aún previsibles, pero no pueden ser estacionales. Dice, incluidas las vacaciones, que es el único, entiendo yo, concepto claro y patente. Vacaciones que sabemos que es del artículo 38. Y que la sentencia del Supremo de 20 de noviembre del año 2020 ya señala que las vacaciones son oscilaciones de la actividad y no podemos realizarlo con un contrato interinaje. Si no, pues funciona actualmente. Si no, tiene que ser por un contrato de duración determinada. El precepto no se refiere a las vacaciones en términos absolutos. Sepan que yo lo entiendo que pueden ser originadas esas oscilaciones que provoquen un desajuste temporal. Es decir, la duda que surge es si la mera invocación de vacaciones sería suficiente para recurrir a esta contratación temporal o habrá que demostrar ese desajuste. Cuando yo hablo de un desajuste temporal, entiendo que no son las vacaciones, ojo ahí, planificadas regularmente. Esto es lo que entiendo yo. Es decir, no las concentradas en un periodo de la actividad, no las típicas. Yo entiendo y piensen que estamos, y les recuerdo que estamos en un contrato de trabajo imprevisible. Yo entiendo que para poder entender mejor
este punto, yo entiendo que el legislador ha querido precisamente ir en busca del efecto y no a la causa. Esto es, no a las vacaciones como causa organizativa, sino al desajuste organizativo que estas vacaciones pueden provocar en la producción. Es decir, en cuanto a las vacaciones preestablecidas, esta modalidad contractual será solo cuando se demuestre que la contratación temporal presenta una conexión con los requerimientos de la demanda y las oscilaciones se deriven de circunstancias imprevisibles de la producción. Así parece que la empresa, con vacaciones claramente establecidas, predecibles en el tiempo y en las necesidades cíclicas, lo procedente sería, lo que nos viene a decir el legislador, es que se realice con un contrato fijo para sustituir a esos trabajadores en vacaciones. Si yo tengo realmente detallado ya las vacaciones de mi personal, yo no puedo sustituirlo con este contrato de trabajo. Eso es lo que yo entiendo. Si no, lo tendría que sustituir con un fijo discontinuo. ¿Yo cuándo podré hacer este contrato? Cuando las vacaciones sean imprevisibles. ¿Y cuándo son las vacaciones imprevisibles? Que será patadas con el artículo 38 del Estatuto, ¿eh? Porque dice que 2 meses antes se tienen que saber las vacaciones. Es decir, que ya son previsibles. Pues cuando haya un trabajador que me pida y diga, oye, que yo quiero irme de vacaciones la semana que viene. Cuando vienen trabajadores de baja de IT y dentro de los 18 meses sabrán que pueden realizar las vacaciones una vez incorporados. Pues ahí podría hacer este contrato. Pero si es previsible, si esas vacaciones son planificadas regularmente, entiendo que teníamos que ir con un contrato fijo. Lo digo por el último párrafo del artículo 15.2 que señala siempre que no responda al artículo 16.1. Ese último párrafo, que lo tienen ahí, este de aquí, siempre que no responda a los supuestos incluidos en el artículo 16.1. Lógicamente, 16.1, como veremos, es un contrato fijo discontinuo. Por eso, miedo me hace que todos vayamos ahí a planificar vacaciones y empecemos a realizar contratos de este tipo. Y después nos venga la inspección de trabajo a decirnos que, hombre, esto era previsible, que te está diciendo que haya un desajuste temporal, que aun tratándose incluidas las vacaciones en la actividad normal de la empresa, oiga, ya estaban planificadas y este tipo tiene que ser imprevisible, por eso está dentro del contrato de la modalidad imprevisible. Bien, ahí tenemos, hay que ser prudente con este contrato bajo la modalidad imprevisible, muy prudente. Bien, la duración máxima de estos contratos son de 6 meses, aunque se puede ampliar a 1 año por el convenio colectivo sectorial, pero ojo, sepan que el convenio colectivo no está regulado. Ahora están saliendo los convenios publicados, se está publicando algún convenio y no sé si actualmente los que he visto no señala nada de los contratos de duración determinada de circunstancia de producción imprevisible, señalando que este contrato se puede ampliar hasta 1 año. No dicen nada. Es decir, que los anteriores convenios colectivos, pues aplicaremos hasta 6 meses, porque no me lo están ampliando, aunque el convenio colectivo diga otra cosa. Hasta que no se publiquen los nuevos y especifiquen que es el contrato de circunstancia de producción imprevisible y que se amplía duración de este contrato de trabajo de circunstancia de producción imprevisible a 1 año, pues tenemos que aplicar hasta 6 meses. Y se puede prorrogar, si lo hacemos de menos de 6 meses, pues por 1 sola vez. Pero siempre, y vuelvo a repetir, que se mantenga la imprevisibilidad. Vuelvo a repetir que se mantenga realmente las circunstancias del contrato. Siempre. Bien, vamos a los previsibles. Más problemas. Más problemas. Vamos a ver. En cuanto a las circunstancias de la producción previsibles, dice que es la modalidad ocasional y previsible. Ocasional y previsible, el llamado contrato corto para no actividades ficticias.
El objeto y su justificación realmente es para atender situaciones ocasionales y se alude a cualquier necesidad productiva que no sea una constante en el ciclo productivo empresarial y no se reitere en el tiempo. Tengan en cuenta esto, que no se reitere en el tiempo. Además, debe de ser ocasional, como la falta de continuidad y no intermitente. En ese caso, será para atender situaciones ocasionales y previsibles y que no tengan una duración reducida y delimitada. Perdón, que tengan una duración reducida y delimitada, de 90 días. Es decir, ¿qué se trata? Se trataría de campañas de producción temporal breves, previsibles y que se repitan en el tiempo. Pero algunos autores sobre ello, porque hemos tenido que leer muchísimo, cada uno da su opinión, algunos autores parece reconducir estos contratos a campañas de rebajas. Y yo entiendo, campañas de rebajas no podría ser posible por cuanto cada año se repite. Sí que es previsible, pero yo entiendo que para campañas de rebajas, como se repite cada año, entiendo que va dentro de lo que es el ciclo productivo empresarial y no es, y para este tipo de contratos previsibles tiene que ser que no sea una constante en el ciclo productivo empresarial. En ese caso, entiendo que las campañas de rebaja no pueden realizarse este tipo de contrato y se tendría que realizar un fijo disco. Y las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de 90 días en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones. Es decir, tendré que especificar que 90 días, menos de 90 días, porque son 90 días, pero no pueden ser continuos. Yo tendré que especificar qué personas trabajadoras van a ser necesarias para realizar este contrato. Pero recuerden, vuelvo otra vez, situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. E identificar las causas en el contrato. Esto no se lo olviden. No se olviden que no es para las imprevisibles, es tanto para las imprevisibles como las previsibles. Recuerden, causa habilitante de esa contratación temporal, las circunstancias concretas que lo justifican y su conexión con la duración prevista. ¿Qué pasa con esos 90 días? Los 90 días se puede prestar sin trabajo temporal discontinuo en el marco de 3 meses para atender esas breves necesidades de producción temporal repetidas. Esta modalidad no debe de invadir, con esta referencia temporal, el espacio del fijo discontinuo. Ahí viene por qué yo digo que en las campañas de rebajas se tendría que realizar este tipo de cosas. Piensen que como es ocasional y previsible y no puede ser cíclico y no repetitivo, yo podría concluir en este contrato previsible y ocasional que no podrá ser utilizado y quedaría fuera del mismo los eventos, las fiestas populares, las promociones, las campañas, que se repitan anualmente. Pero si yo realizo una campaña, la que sea, que no se repiten anualmente, se podría realizar. Se podría realizar. Pero, por ejemplo, un ejemplo que ayer leía yo por un compañero de universidad, que actualmente ahora es catedrático de Derecho del Trabajo, y ponía en la hostelería. Una empresa que se dedica a bodas, bautizos y comuniones no puede hacer. Pero un restaurante que nunca hace bodas, bautizos y comuniones, nunca, y realiza uno, en ese caso entiendo que sí que se podría realizar. Uno se podría realizar. Hay una nota que en el último trimestre de cada año, fíjense, porque dice que es previsible, se deberá de trasladar a los representantes legales de los trabajadores la previsión anual de uso de esos contratos
ocasionales y previsibles. Tendré que notificarles y decirles cuál será la previsión anual. Mira, tenemos esta previsión. Entiendo yo que si es una cosa, pues será un contrato que va a surgir por una situación ocasional previsible, puede ser antes de final de año o puede ser mientras que duran el año, pues vea yo una previsión y digo, tenemos que aumentar las ventas, como sea, vamos a hacer esta campaña, que no será repetitiva nunca. Yo podría hacer esto. Pero si se repite cada año, como la rebaja, o como una promoción que yo tengo anualmente siempre en la misma época, pues en ese caso no podría realizar esto. Entiendo yo, y esta es mi opinión. Hay una nota común a todos los contratos previsibles como imprevisibles. Diríamos que es como una innovación normativa y que potencia el contrato fijo discontinuo. Es el último párrafo del artículo 15.2, que dice que no podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco de contratas o subcontratas o concesiones administrativas que constituyen la actividad habitual u ordinaria de la empresa. Sin perjuicio, dice, de su celebración cuando concurra circunstancias de la producción en los términos anteriores. Pero no pueden como causa nunca las contratas o subcontratas. Por eso está el llamado fijo discontinuo. Lo que significa de todo ello que normalmente los contratos de trabajo de las empresas contratistas, subcontratistas y concesionarias serán contratos indefinidos, fijos, discontinuos o indefinidos ordinarios. Solo cuando se demuestre la ocasionalidad de la actividad empresarial, por no tratarse de actividades empresariales habituales u ordinarias de la empresa y siempre que concurra la circunstancia prevista en el artículo 15, podría realizarlo. Es decir, un incremento ocasional e imprescindible o imprevisible de la actividad y oscilaciones que generen un desajuste temporal entre el empleo estable, disponible o situaciones ocasionales es cuando podría realizar. Y podrán realizarse contratos de duración determinada, aunque sea muy difícil incluirlos en esa duración determinada cuando entendemos todo ello. Pero como señala que será un contrato que deje fuera la actividad habitual, ordinaria de la empresa, por eso entiendo yo que cuando realicemos una actividad que tenemos que realizar en el marco de contratas o subcontratas o concesiones administrativas que constituyen la actividad habitual u ordinaria de la empresa, yo iría directamente a dirigirlo a contratos directos de fijos discontinuos. Y todo ello en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre del 2020 que expulsó directamente los contratos de obra o servicio determinado y dijo que eran actividades que tenían que estar en fijos discontinuos. Lo digo porque se suprimió el contrato de obra y por eso entiendo yo que todos los contratos que se hagan dentro de ese marco de contratos subcontratos tienen que ser fijos discontinuos. Y vamos a los contratos de sustitución, que ya no se denominan interinaje, sino tenemos los de sustitución, que ese contrato de sustitución reemplaza ese antiguo contrato de interinidad y que ahora debe presentarse, o nos lo presentan con 3 modalidades. Sustitución de la persona que se deberá, que tenga reserva del puesto de trabajo, sustitución de la persona trabajadora para completar la jornada reducida del artículo 37 y sustitución para la cobertura temporal de vacantes. Vamos a la reserva del puesto de trabajo. Se deberá especificar en el contrato de trabajo el nombre de la persona sustituida y la causa de sustitución. Por ejemplo, persona que cae de baja por IT, por accidente de trabajo o enfermedad profesional, pues yo lo sustituyo por una persona mediante el contrato de sustitución. Un ejemplo. La duración será mientras dure la causa que dé lugar a ese contrato, pudiéndose iniciar con anterioridad de la ausencia por un máximo de 15 días. Pero solamente esa submodalidad de reserva de puesto de trabajo, porque ya no nos dice nada más.
Para completar la jornada reducida será siempre que la reducción se ampare en causas establecidas en el convenio colectivo y se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de sustitución. Y la duración será mientras dure la reducción de jornada. Dice si vamos al artículo 37.5, 6 y 7, pues veremos que las reducciones de jornada pueden ser de 1/8 hasta la mitad. Pues yo podría completar la jornada con otra persona, en ese caso, y imaginemos que pues dura 12 años. ¿Podría durar un contrato de interinaje 12 años? Pues sí, 12 años, porque la duración de la reducción de jornada podría alcanzar, por guarda legal de un menor, hasta los 12 años que cumpliese el menor. Y también la sustitución para la cobertura temporal de vacante, en ese caso, durante el proceso de selección o promoción para esa cobertura definitiva de un contrato fijo, pues podríamos coger a una persona mientras estamos haciendo la selección, coger un interino y mientras que dure la promoción, pero no podría superar los 3 meses o plazo inferior recogido en el convenio colectivo en ese caso. Pero claro, yo este contrato nunca lo he entendido en la submodalidad de vacante, porque si voy y contrato a una persona que lo esté sustituyendo, que esté en espera, interino, que está en espera de que la empresa realice la selección o la promoción. Bueno, ya tienes el interino, si te gusta ya te lo quedarás. No lo he entendido nunca, pero bueno, existe. Bien, vamos a la contratación laboral de duración determinada, pero el tema de la cotización a la seguridad social. ¿Cuál es la novedad? La novedad aquí está en que se modifica el artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social, incrementando la cotización de los contratos de duración determinada de corta duración. Y no se aplica a los contratos de sustitución en ningún momento, y los contratos que yo realice de duración determinada que sean inferiores a los 30 días, pues tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del contrato de trabajo. En este caso se calculará multiplicando por 3, dice, la cuota resultante de la base mínima. Es decir, en grandes términos, en este caso se incrementa en 27,53 euros este ejercicio 2022. Contratos de duración de menos de 30 días. Bien, vamos al régimen transitorio. El régimen transitorio del contrato de duración determinada. Ya hemos dicho que los regímenes estos transitorios de la duración determinada es antes del 31 de diciembre del 2021 y después de ese 31 de diciembre hasta 30 del 3. ¿Qué pasa con esos contratos que ya teníamos realizados? En el caso de obra y servicio, según la redacción vigente anterior y aplicable hasta su duración máxima hasta que termine la contrata, por ejemplo. En este caso, si son celebrados antes del 31 de diciembre, pues me espero a ver hasta que termine esa contrata de obra o servicio y que esté bien realizada la contrata. Si se ha realizado así, pero yo les tengo que decir que ojo la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2020, diciembre del 2020, vigilen con eso, porque se entendería que en un principio ese contrato estaría hecho en fraude de ley, vigilen con ello. En caso de los contratos eventuales por circunstancias de la producción y los de interinidad, según la reducción vigente anterior y aplicable hasta su duración máxima. Si es de un año, pues es de un año. Imaginemos que hemos hecho un contrato el día 29 de diciembre del 2021 y es de un año según el convenio colectivo, pues de eventual por circunstancia de la producción, por ejemplo, una hostelería, pues si sería de un año, pues bueno, lo tenemos hasta el 31 de diciembre del 2022. Si yo lo celebro a partir del 31 de diciembre hasta 30 del 3, pues el obra o servicio, pues como máximo será de 6 meses, es decir, según la fecha que yo la haya realizado, pues dentro de ese margen de 31 de diciembre del 2021 a 30 del 3 de 2022, pues solamente la duración será de 6 meses como máximo. Por ejemplo, un contrato eventual por circunstancias del mercado, ahí lo tienen, que lo hice el 27 del 3 del 22. Puede durar como máximo hasta 6 meses posteriores, hasta el 29 de septiembre del año 22. Se aumentan las sanciones administrativas en los contratos realizados en fraude de ley. Pues sí, los contratos realizados en fraude de ley
en un principio se entienden realizados, lógicamente en fraude, pues se entienden realizados, se entienden que pueden ser sancionados, en este caso por la Inspección de Trabajo. Ante la lucha antifraude que está buscando la Inspección de Trabajo, lo que hacen es adaptar la normativa de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social y conllevará, en este caso, por cada trabajador, no como antes, que antes del día 30 de diciembre del 2021, que lo hacían por el grupo, por la empresa, aunque nos enganchasen unos cuantos contratos de trabajo hechos en fraude de ley, pues ahora conllevará que multas por cada contrato de trabajo que van de 1.000 a 10.000. Por eso yo digo multas que pueden alcanzar los 10.000 euros por cada trabajador. Les recuerdo otra vez, ojo con las modalidades contractuales en ese caso. En este caso nos encontraríamos con los temporales. Vigilen causa habilitante de esa contratación temporal, circunstancias concretas que lo vienen a justificar ese contrato y la conexión de la duración prevista. Otro de los apartados importantes que nos podemos encontrar es el incumplimiento del artículo 15. Hay que recordar lo que les he dicho con anterioridad, la causa habilitante, las circunstancias concretas y su conexión. En este caso, si existe fraude, incumpliendo, las personas que yo contrato, incumplo lo determinado en el artículo 15 del Estatuto, adquieren la condición directa de fijas según lo determinado en el artículo 15.5 del Estatuto. También van, y lógicamente, ojo con las sanciones, que hemos dicho anteriormente, hasta 10.000 euros. También adquirirían la condición de fijas los que no hubieran sido dados de alta. Esto lo hemos dicho, pero ojo ahí, las personas trabajadoras que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a 18 meses, dice, ojo ahí, para el mismo o diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o grupo de empresas, ojo con esos contratos que vamos pasando de una empresa a la otra, mediante 2 o más contratos de trabajo por circunstancias de la producción, previsible o imprevisible, me da igual, sea directamente o a través de... Si yo supero ese periodo de 24 meses, contratado por un tiempo superior a 18 meses para el mismo o diferente puesto de trabajo, es decir, ahí cuenta la persona, sea directamente con 2 o más contratos de duración determinada, sea directamente o a través de la ETT, directamente ya es fijo. Si me lo engancha la Inspección de Trabajo, me va a sancionar de 1.000 a 10.000 euros. Y además, no solo eso, sino que el trabajador va a ser considerado fijo. Pero ojo ahí también. También será considerado fijo la persona, ojo ahí, que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado. Mírenlo en rojo. Con o sin solución de continuidad durante más de 18 meses en un periodo de 24 mediante contratos de duración determinada en un mismo puesto de trabajo, incluidos los contratos de puesta a disposición de los ETCs, y en este caso también lo será. Habla de contrato y habla de puesto de trabajo, de los dos. ¿De acuerdo? La disposición transitoria quinta será de aplicación a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor del 31 de diciembre del 2020. ¿Qué quiere decir? Que los contratos suscritos con anterioridad a los efectos del número de cómputo de estos contratos se tomará solamente para ese encadenamiento, para ese nuevo encadenamiento, solo el contrato vigente a 31 de diciembre del 2020. Es decir, contador a cero y solo acogiéndose al contrato que esté vigente a 31 de diciembre del 2020. Bien, vamos al fijo discontinuo. El fijo discontinuo como contrato estrella, que según los tratadistas, este contrato fijo discontinuo, diríamos que es una herramienta fundamental para reconducir
al carácter indefinido de los contratos temporales, de los contratos incorrectamente calificados como temporales, y van a transitar hacia su correcta calificación como indefinidos. Diríamos que los contratos temporales sin causa, la herramienta fundamental para ahora transformarlo sería contrato fijo. También se dice que es un instrumento, diríamos, que coadyuva a atajar la temporalidad del contrato fijo discontinuo. Dice, encauzando también anteriores contratos temporales al amparo del artículo 15 del Estatuto, que ahora se han quedado sin cobertura con el contrato, como es el contrato de obra o servicio determinado, y permite su celebración por las ETTs para atender necesidades temporales de diversas empresas usuarias. Y entraré con ello para las ETTs. Lo cierto es que este tipo de contratos fijos discontinuos es que este contrato ha unificado en uno solo los dos anteriores. Diríamos que ha unificado los dos anteriores con el concertado para realizar trabajos que no se repitan en fechas ciertas, que es el que teníamos antes, dentro del volumen normal de la actividad, el anterior fijo discontinuo, y el concertado para contratos que se repiten en fechas ciertas, determinadas o indeterminadas, que era el anterior fijo periódico del 12, 3 y 16. Pues bien, lo decisivo en el contrato de fijo discontinuo es el objeto o la naturaleza de los trabajos realizados. Y se amplía a 3 supuestos de contratos fijos discontinuos por trabajos. La finalidad clásica, que es de naturaleza estacional y vinculado a actividades productivas de temporada. El segundo, intermitentes y de contratas mercantiles o administrativas. Y por cesión, que es solamente lo pueden realizar las ETTs, aunque no les exime de la causalidad del contrato según el 10.3, causalidad real, habilitante de esa contratación temporal. Recuerden bien, de esa contratación temporal que me habilita la contratación fija discontinua, porque la causalidad del contrato según el 10.3 me deriva hacia la causa habilitante de la contratación. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ahí vemos el primero. Y el primero es de naturaleza estacional y vinculado a actividades productivas. En este caso de temporada, vinculamos a un trabajo de temporada, discontinuo, de naturaleza estacional o asociadas a actividades de temporada. Y hay que tener presente, cuando el trabajo en la empresa sea ocasional, habrá una necesidad temporal de trabajadores que se canalizará a través del contrato de duración determinada imprevisible. Y cuando el trabajo sea intermitente, repitiéndose cada estación, cada temporada, habrá una necesidad permanente. En ese caso, de trabajadores. En ese caso, se canalizará a través del fijo discontinuo. Es decir, cuando es ocasional, me puedo ir a duración determinada e imprevisible. Cuando es intermitente y repetitivo en cada estación o temporada, pues tendré que ir directamente al fijo discontinuo. Y todo ello, tanto en empresas que sean, diríamos, no permanentes con una sola actividad de temporada o campaña, como en empresas permanentes en actividades cíclicas. Es decir, le aplicaré tanto a empresas que realizan actividades no permanentes con solo actividades de temporada o campaña, como en empresas permanentes con actividades cíclicas. Recuerde lo que hemos dicho anteriormente con la época de rebajas, ¿no? En este caso, no es imprevisible, no es ocasional, sino que es intermitente, repitiéndose en cada estación de temporada. Diríamos que son actividades que se repiten cíclicamente, y en ese caso entiendo que se le tiene que aplicar el contrato fijo. No obstante, lo anterior,
aunque se ha avanzado en las definiciones del contrato fijo discontinuo, sigue, entiendo yo, sin establecerse en la ley claramente si un contrato fijo discontinuo nace desde el primer día o si se hace por el paso del tiempo trabajando temporal. No lo deja claro. Yo entiendo que es según la actividad. Bien. El segundo de los apartados sería las actividades de prestación intermitente. Actividades de prestación intermitente que va ligado con el desarrollo de aquellos trabajos que no tengan la naturaleza estacional de campaña o temporada, pero que siendo la prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Admitiéndose en este supuesto cuando existe una ejecución de contrata o concesión previsibles de esta naturaleza, pero intermitente. Es decir, que ligado al desarrollo de todos aquellos trabajos que no tengan la naturaleza estacional de campaña o de temporada, pero tiene una prestación intermitente, pero va ligado a, diríamos, a una ejecución de una contrata. ¿De acuerdo? Diríamos que este es subapartado de actividades de prestación intermitente, diríamos que es donde vamos a poner o a encasquetar los contratos anteriores de obra o servicio determinado y vamos a poner estos. Los periodos de inactividad, que sepan que son concebidos como son concebidos como plazos de espera de recolocación entre contratas conforme el 16. Y en cuanto a las contratas, el llamado fijo de contrata, la norma prevé expresamente que el contrato fijo discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios de ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria, una vez desaparecida ese contrato de fijo discontinuo. Pero de esta forma, diríamos que los anteriores contratos de obra o servicio hoy suprimidos podrán concertarse a través de esta figura del llamado fijo discontinuo como contrato estable pero flexible. De esta manera, si llegara a la fijeza absoluta, diríamos, del contrato indefinido, el contrato normal indefinido, 100, este contrato fijo discontinuo pues, va a proporcionar al trabajador una cierta estabilidad que no daba la anterior contratación temporal. Esto es lo que nos viene a decir. Y los fijos discontinuos vinculados a esa contrata concesión del artículo 16.4 establece que los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera. Esa inactividad se llamará plazo de espera, de recolocación entre subcontrataciones, que vaya yo cambiando de una contrata a otra. Añadiendo, los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo máximo de inactividad entre subcontratas, que en defecto, ojo ahí, en defecto de previsión convencional, será de 3 meses. Una vez cumplido dicho plazo, pues la empresa tiene que adoptar las medidas coyunturales definitivas que vayan a proceder. En cuanto a las ETTs, que veo que hay alguna que se ha apuntado en el webinar, un apunte para las ETTs que utilicen este tipo de contrato fijo discontinuo. Sepan, primeramente, que las ETTs, aunque no les exime diríamos, de la causalidad del contrato, eso que hemos dicho con anterioridad, pues la causabilitante de esta temporalidad, pues cuál será, que se tiene que determinar, las circunstancias que lo justifican, etcétera. Pueden realizar este fijo discontinuo como posibilidad, y pone puede, por cuanto se modifica el artículo 10. ¿Y qué viene a decir? Finalmente, se pueden celebrar contratos fijos discontinuos entre las empresas de trabajo temporal para la cobertura de contratos de puesta a disposición, dice, vinculados a necesidades temporales de diversas empresas usuarias. Necesidades temporales. En los términos previstos en el 15, es decir, como he dicho anteriormente, causa habilitante de la contratación, circunstancia
concretas que lo justifican y su conexión de la duración prevista. Y en todo caso, dice, deberá de existir una cierta previsibilidad en los llamamientos, sin que exista una absoluta disponibilidad del trabajo temporal, lo que se convertiría ilegalmente, digo yo, a este contrato en un contrato a llamada prohibida por el Código Civil, por el 1256. El contrato a llamada no puede ser, sino esta modalidad tiene que existir una previsibilidad de ir contratando a ese trabajador, por eso es un contrato. Piensen que un apunte para las ETTs, pero no solamente para las ETTs, sino para todas las empresas que tenemos hoy en el webinar y que utilicen contratos con las ETTs. Un apunte si utilizan este contrato fijo. Sepan que las ETTs que contraten a un trabajador para ser puesto a disposición de la empresa usuaria mediante el contrato fijo discontinuo, deberá realizar, entiendo yo, un contrato entre la empresa usuaria y la empresa de trabajo temporal, que nos venga a señalar que acuerda. Primero, que la empresa usuaria está interesada en que la empresa de trabajo temporal, la ETT, contrate en ese momento y en un futuro una bolsa de trabajadores bajo la modalidad de fijo discontinuo según los perfiles que nos pida la empresa. Que aunque la ETT, dicha bolsa de trabajadoras puesta a disposición, puede destinarla a otras empresas usuarias como clientes, diríamos, y como no está incluida en la tarifa pactada que pacta la empresa usuaria y la ETT, las partes, ninguna cuantía, y ojo ahí, para cubrir una eventual futura extinción indemnizada de este tipo de contratos, recuerden, y si no ya lo verán cuando hablemos de cómo se indemniza en el caso de despido o finalización de contrato a estos trabajadores, pues se regulará en ese contrato la forma de asumir por la empresa usuaria la parte proporcional de la indemnización, en su caso, se materialice en la empresa a la finalización real de ese contrato. Un porcentaje que tendrá que pagar la empresa usuaria que a lo mejor ya no tiene ese trabajador y ese trabajador está en otra empresa. Pero ojo, es que la indemnización por despido o la indemnización por finalización, vamos a contar que va proporcionalmente al tiempo trabajado. A todo el tiempo trabajado efectivo. El trabajador es de la ETT, pero la indemnización es por el tiempo y el tiempo ha sido asumido por cada una de las empresas usuarias. Pues alguna empresa, alguna ETT ya está realizando esto. Bien, la forma, por ejemplo, lógicamente reflejando los elementos esenciales de la actividad y además la duración del periodo de actividad, la jornada, ojo con el artículo 16.5, que este tipo de contratos no pueden realizarse a tiempo parcial, salvo, estos contratos no van a tiempo parcial, salvo que el convenio colectivo sectorial así lo disponga. Por ejemplo, hostelería lo dispone. Y sepan que, pues en el caso de que quieran realizar un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial y no lo señale el convenio colectivo sectorial, pues podrán concertar un tiempo parcial pues, con un contrato indefinido ordinario. Es lo único que les tengo que decir. Y la distribución horaria también y la flexibilidad del llamamiento. Es decir, los elementos esenciales de la actividad tendremos que reflejarlo, también la duración del periodo de actividad, la jornada, la distribución horaria y la previsibilidad del llamamiento. Bien, otro de los apartados sería el llamamiento. El llamamiento es importante porque un llamamiento mal realizado, esto está regulado en el 16.3, un llamamiento mal realizado te puedes encontrar con un despido que te reclame por eso.
Los llamamientos los remiten siempre directamente a los convenios colectivos o, en su defecto, a acuerdos de empresa para establecer los criterios, los objetivos y los objetivos formales para el llamamiento. Eso significa no arbitrarios, ni ambiguos o imprecisos, y mucho menos discriminatorios. Los convenios colectivos sí que, en un principio, remiten el régimen y regulan el régimen de llamamientos. Pero si no dice nada, los criterios deben de ser objetivos y formales. No arbitrarios, como he dicho, no ambiguos, no imprecisos y mucho menos discriminatorios. En concreto, se les emplaza para que establezcan como práctica habitual la antigüedad, muchas veces el llamamiento como tradicionalmente se hace, como por la antigüedad de mayor a menor en el orden de la llamada. Los convenios pueden diseñar un periodo mínimo de llamamiento anual y cuantías por fin de llamamiento, ¿no? Pero si no lo regula el convenio, puede utilizarse la vía del contrato de trabajo o la costumbre que tiene la empresa. Pero, repito, no arbitrario, ni ambiguo, ni impreciso, ni mucho menos discriminatorio. Y esto es lo que nos viene a decir: puede utilizarse la vía del contrato o la costumbre, nos dice. Pero claro, ahí estamos otra vez con la inseguridad jurídica que nos determina esta nueva norma. Yo lo regularía en el contrato de trabajo, el llamamiento, y siempre de la misma manera que la forma de llamamiento se realizaría por la costumbre de la compañía, y todos igual. El llamamiento individual al trabajador debe obligatoriamente ser por escrito, con indicaciones precisas de qué condiciones de incorporación y antelación adecuada, en qué sitio, etcétera, en qué momento y en qué lugar va a ir, en el marco de las reglas específicas sobre la negociación colectiva, ¿no? ¿Puede ser por burofax? Sí. ¿Puede ser por correo electrónico? Sí, pero lógicamente siempre y cuando lo reciba. ¿Puede ser por correo certificado con acuse de recibo? Sí, pero siempre te pueden decir que dentro de la carta no había nada. Lo mejor, burofax. Y si quiere por correo electrónico, pues detalle muy bien lo que el llamamiento, lo que detalla, pero yo haría correo electrónico y burofax para tenerlo ya seguro. Pero lo mejor, burofax. En cuanto a los trabajadores, tienen que saber que en el año 2016, porque muchos pueden preguntarse si un trabajador está de baja por incapacidad temporal y tengo que hacer el llamamiento, ¿qué pasa? No lo llamo, lo dejo pasar, llamo al siguiente, por orden de antigüedad, por ejemplo, si es una costumbre o así lo tengo regulado. Pues no. Sepan que hay una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio del 2016 que en este caso ya señala como doctrina, en este caso jurisprudencia, que el trabajador en fijo discontinuo que se encuentre en una situación de incapacidad temporal en el momento que lo vayan a llamar, procede el alta en la Seguridad Social, procede el alta del trabajador en la tesorería de la Seguridad Social, y debemos cotizar aunque por su situación de IT no preste servicio para él. Pero yo lo tengo que llamar. Me dirá que está de baja por IT. Y en ese caso lo tendré que dar de alta y cotizar, realizar la prestación que me marque el convenio colectivo. Tengo que prestar. Si no, se entenderá que estamos despidiendo. El plazo legal para el llamamiento está en el artículo 16.3 del Estatuto y nos dice que tiene que ser con una antelación adecuada. Un día, otro concepto jurídico indeterminado, ¿no? Un día, 2 días, 5, no lo sabemos. No lo dice. Antelación adecuada. Señores, es fácil poner 3 días. Es fácil. Mira, es un trabajador que está parado, que está en espera de llamamiento. Antelación adecuada. 1, 2, 5, no lo sabemos. Y yo lo señalaría en el contrato de trabajo.
partes consideren la antelación. Las partes consideran la antelación adecuada en tantos días, como máximo. Entonces yo tengo de 1 a 3 días, por ejemplo, máximo 3 días. Para ello la empresa debe proporcionar un calendario anual de previsión de llamamientos a los representantes legales de los trabajadores. Otra cosa ambigua, ¿eh? Y se puede articular un censo de anuales de fijos discontinuos, esa bolsa que he dicho, de fijos discontinuos a través de la negociación colectiva. ¿Qué acciones puede realizar el trabajador, esa persona fija discontinua, en caso de incumplimiento de llamamiento? Por ejemplo, una demanda por despido si se acredita la voluntad empresarial de resolver el contrato de trabajo. O la acción declarativa de derecho al llamamiento. Oiga, que usted no me ha llamado, que yo no me quiero, para mí no es un despido, llámeme. O reclamación de cantidades de daños y perjuicios también, por la pérdida de los días de trabajo y consiguiente petición de la misma demanda de salarios. Y, oiga, le pido daños y perjuicios porque usted no me ha llamado, pero además quiero también los salarios. En todo caso, sepan que el dies a quo, el día que se inicia para interponer la demanda por parte del trabajador, será bien en el momento de falta de llamamiento o en el momento en que se conociese esa falta. ¿De acuerdo? La antigüedad. Esto también ha sido uno de los caballos de batalla por parte de la doctrina y de todas las personas que estudian este tipo de contratos. Porque el Real Decreto no lo deja claro, pero sí, para mí sí. La norma, cuando habla de antigüedad, se refiere al plus de antigüedad, que consistirá en la duración efectiva de la relación laboral y no al tiempo de servicios efectivamente realizados. Ese plus de antigüedad, ese trienio, es a lo que se refiere. La antigüedad para el cálculo del despido, en este caso la antigüedad para ese cálculo del despido, solo será el tiempo, ojo ahí, efectivamente trabajado. Y los que lleven trabajadores, los que llevamos empresa, ¿no? Por los que lleven trabajadores, tendrán que solicitar, trabajadores en el pleito, tendrán que, o asesores de los trabajadores, tendrán que solicitar un informe de vida laboral para contar cuál ha sido el tiempo efectivamente trabajado de esos trabajadores en esa empresa, para el cálculo de la indemnización correspondiente al despido. Bien, en cuanto al desempleo, recordar, que ahí les pongo una llamada, que la empresa tendría que informar de todas las personas fijas y discontinuas y a los representantes legales de los trabajadores de todas las vacantes de carácter fijo discontinuo, perdón, de fijo ordinario que haya en la empresa. Es decir, esto es un mandato que ya señala, y no nos acordamos nunca, pero es un mandato que señala el Estatuto de los Trabajadores, creo recordar, el 34, que señala que la empresa debe de informar a todas las personas, y aquí he puesto fijos discontinuos, tengan un contrato de duración determinada, y en este caso a los fijos discontinuos, y a los representantes legales de los trabajadores, de todas y cada una de las vacantes de carácter fijo discontinuo que existan. Perdón, contrato fijo que exista, no fijo discontinuo que exista, sino fijo ordinario que exista. En cuanto al desempleo, se añade como situación de desempleo la que se produce durante los periodos de inactividad productiva de los trabajadores fijos discontinuos que podrán acceder, y la entrada en vigor es a partir del 30 del 3 de 2022. Y para finalizar este webinar, solamente señalar que surgió un Real Decreto Ley 5 del año 2022, que en un principio surgió la regulación del contrato de artistas de artes escénicas, audiovisuales y musicales, que las novedades más relevantes de este tipo de contrato, de esta relación específica de artistas, se aplica no solo a los artistas como existía hasta ahora, sino también al personal técnico y auxiliar necesario para el desarrollo de la actividad. Dice que siempre que no pertenezcan a la estructura permanente del sector. Es decir, por ejemplo, personal técnico fijo de un teatro
no va por este contrato, por esta relación laboral. Los que trabajan siempre en el mismo sitio, en este caso, tampoco. Es decir, tiene que ser, se amplía, tendría que ser para realizar pues, esa obra de verano. Y yo contrato a esos técnicos, a ese personal auxiliar y a sus artistas. Entonces, pero si yo ya tengo como teatro, por ejemplo, ese personal técnico fijo, el técnico de luces, por ejemplo, pues en ese caso no es relación laboral especial de artistas. Y lo que se hace es ampliar y actualizar quiénes están dentro de esta regulación especial. Eso sí, a los técnicos y auxiliares no se les aplica esta regulación. Se mejora la indemnización, hasta ahora eran 7 días por año de trabajo y por fin de contrato de duración determinada en 12 días, incrementándose en 20 días si el contrato de duración determinada es superior a 18 meses. Y se exime de la cotización adicional, en este caso no tendrán ese forfait de 27 euros, pues en el caso de contratos inferiores a 30. Es decir, se elimina esa penalización. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Les agradecemos desde AGM pues, que hayan estado atentos y creo que pues, si ha sido de su agrado, pues en un principio recibirán estas transparencias en su correo electrónico. Y muchísimas gracias y contestaré a las preguntas y respuestas, en este caso preguntas, que en un principio realicen. En este caso las tenemos ya en el chat, en este chat, en el de preguntas y respuestas. ¿Cuál consideráis que es la modalidad contractual adecuada para la realización de actividades derivadas de la concesión de programas ministeriales? Pues bien, si el programa ministerial realmente es una prestación intermitente, no fija, pues y va ligado al desarrollo de aquellos trabajos que no tengan la naturaleza estacional, de campaña, y es para ejecución de una contrata, pues el fijo discontinuo. Yo entiendo que es el fijo discontinuo. Por favor, Ángel, por favor, ¿me podría informar sobre la modificación, si la hubiera, sobre la contratación fija de un alumno becado extranjero en esa misma empresa? En la actualidad hay problemas de tiempo con extranjería para... Sí. Vaya, el departamento, hicimos un seminario hace 2 semanas sobre este apartado. Yo no soy un especialista en extranjería, pero en un principio yo entiendo que tiene que realizarse el permiso de trabajo de extranjero para becados. Pero en un principio no le puedo contestar a esta pregunta porque yo ya le digo, en extranjería prefiero que lo contestase mi compañero. Si usted me envía esta pregunta, yo a mi correo electrónico particular, pues le voy a agradecer directamente que me lo envíe y yo se lo preguntaré a extranjería para saber o que se pongan en contacto con usted para contestar esta pregunta. Ana López, si tenemos una campaña que se repite en enero y en junio, son 30 personas que trabajan en jornada parcial. Si se repite, ojo con ello, enero y junio cada año. Entiendo yo, Son 30 personas que trabajan en jornada parcial durante 7 días salteados. Se contratan a tiempo parcial y nuestro convenio no permite el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial. ¿Podríamos hacer un eventual previsible? Podrían hacer pero es que se está repitiendo en enero, te dicen que no pueden ser campañas repetitivas en la previsible. Entonces se podría hacer un fijo discontinuo porque se repite en fechas ciertas en enero y en junio. Solamente, si nada más es para este año, no hay ningún problema. Puede hacer un previsible. Pero, lo siento, pero según la norma está muy blindado ese apartado. Yo entiendo que ahí se tendría que hacer un fijo discontinuo solamente para ello, si se repitiese.
Sí, es un poco burdo, diríamos, pero es que tiene que ser así. Si hace un previsible, tiene un peligro. A ver, si podemos demostrar que sí, que se hace en enero o junio, solamente este año, pues vale, que se repite el año que viene, pues ya realizaremos un fijo discontinuo y ya veremos a ver qué pasa. Este año hacerlo así, si se quiere aventurar a realizar este previsible, hágalo. Diga que realmente solamente se hace este enero y este mes de junio. Yo haría uno en el mes de enero y otro en el mes de junio. Se acabó. Es un poco peligro, ¿eh? Es un poco peligroso. Buenos días, Juan Jorge. Me gustaría una aclaración sobre la fijación del periodo de 90 días de contratación previsible. ¿La fija unilateralmente la empresa o la tiene que realizar con la representación de los trabajadores? No. La fija la empresa porque es la que lo sabe. Realmente se tiene que informar a los representantes legales de los trabajadores. Y si no existe representación, pues no se puede informar a los representantes legales, porque no hay representantes legales. Entonces, lo que tiene que hacer usted solamente es, no pueden ser continuados 90 días, pues puede hacer, pues no sé, si hace 30, 30 y 30, pues son 30, 30 y 30. Es decir, no pueden ser continuados, ¿vale? 90 continuados no pueden ser. ¿De acuerdo? Pueden ser 89 y 1, sí, 89 y 1. No necesariamente tengo que gastar los 90 días. Lo tiene que prefijar realmente la empresa. Si hay representantes, lo notifico. Si no hay representantes, pues no digo nada. La cotización adicional se aplica cuando un trabajador causa baja voluntaria el primer mes. No. También yo entiendo que duración inferior a 30 días. Cualquier relación. Los indefinidos no. Yo entiendo que no. Solamente contratos temporales. Habla la norma que de contratos temporales. Aquí. En contrato de sustitución, ¿se puede sustituir una IT de un departamento con un contrato para otro departamento? ¿Esto ha cambiado o puede seguir siendo como antes? Yo entiendo que sigue siendo como antes. Yo entiendo eso, que sí. Espectador. Es decir, fraude conlleva que se transforme en indefinido y puedo pagar hasta 10.000 euros de multa. Si está hecho un fraude, sí. Puede ser que si la Inspección de Trabajo realiza una inspección y se encuentra con esos contratos que está hecho en fraude de ley, se transforma en indefinido, se lo transformará la misma inspección y pagará con un máximo de 10.000 euros por cada contrato temporal que esté en fraude de ley. Aclarar que Aclarar que estas personas son ingenieros becados de un máster de ingeniería universitario. Hágame la pregunta, Ángel. Me puede enviar la pregunta y hablaré con la persona directamente de extranjería, que la llame. ¿Puedes despedirlo? No entiendo esta pregunta. ¿Puedes despedirlo? ¿Tengo que esperar por tiempo? No lo entiendo. Espectador anónimo, no entiendo, puedes despedir. ¿Vale? Si me lo aclaran, otra pregunta, mejor. En contrato de complemento por reducción de jornada, ¿ambas personas pueden coincidir en el tiempo? Es decir, si el titular hacía 8 horas de 4 por la mañana y 4 por la tarde, y se reduce 4 por la tarde, las dos personas pueden coincidir en la mañana, o la del contrato nuevo ha de ser por el horario de la tarde. Reducción de jornada, por el tiempo que no está prestando servicios. Por el tiempo que no está prestando. No podrán coincidir. Entiendo yo por la filosofía del contrato y por lo que señala por reducción. Yo lo sustituyo por la reducción que ha realizado. ¿Puede ser un fijo discontinuo por horas? Es decir, ¿lo contrato un viernes de 6 a 9? No. Es decir, a ver, se podría realizar un fijo discontinuo por horas, es decir, a tiempo parcial, siempre y cuando el convenio colectivo determine que se puede realizar un fijo discontinuo a tiempo parcial. Si no, no. Tengo una duda, Juan Manuel. Con el contrato para cobertura temporal por vacante que tiene una duración máxima de 3 meses, cumplido ese tiempo, ese trabajador puede pasar indefinido. ¿Este tiempo se contempla como parte del periodo de prueba? Vamos a ver. El periodo de prueba se determina en el contrato de trabajo. Y sí, podría ser periodo de prueba, pero el periodo de prueba se tiene que determinar en el contrato de trabajo. Ahora,
¿Puedo pasarlo indefinido? Sí, usted puede, una vez pasados los 3 meses, no encuentro a nadie, transforme la persona que tiene con contrato indefinido, lo transforma con contrato eventual, interinaje, lo sustitución, lo transforma en indefinido. Y el periodo de prueba, lo que determina el contrato de trabajo por interinidad. Ese es el que va. A ver. Gonzalo Fuster. Gonzalo. En el supuesto de agencias de modelos y azafatas, ¿cuál sería la modalidad aconsejable? Bien, Gonzalo, bien. A ver, yo haría fijo discontinuo. Es lo que yo determinaría ahí. Fijo discontinuo, tendría esa bolsa de personas para ir realizando, llamándolas y realizando todo el apartado de modelos, etcétera, etcétera, todo lo que se realice para esa... Es decir, yo lo que haría es el fijo discontinuo, esa bolsa, e iría colocando y haciendo los llamamientos y colocando a las personas correspondientes con ese contrato. Ojo, que tiene que ser, salvo que el convenio colectivo diga lo contrario, tiene que ser bajo la no, Marta Fernández. Bien. ¿No cree que la condición de previsible e imprevisible de los contratos temporales es muy subjetivo? Muchísimo. En mi caso, trabajo con entidades sin ánimo de lucro, que sus actividades dependen siempre de otros organismos oficiales. No siempre le conceden los proyectos. En nuestro caso, la interpretación sería imprevisible. No, para mí, ojo ahí, sería un fijo discontinuo. Para mí sería un fijo discontinuo, porque ustedes van por proyectos, por contratos. Por contratos. No le llame proyectos, sino llame contratos. Y ahí va el fijo discontinuo por actividades de prestación intermedia. Ojo ahí, que va ligado siempre con el desarrollo de aquellos trabajos que no tengan la naturaleza estacional, de campaña o de temporada. Llámele contrata. Y yo, mi opinión, siempre es mi opinión, si el periodo de llamamiento de fijo discontinuo va a ser superior a los 3 meses, que indica la norma, ¿cuáles son las opciones? ¿No? El periodo de llamamiento, el periodo estacional, el periodo de paralización, es superior a los 3 meses, que indica la norma. ¿Cuáles son las opciones que tiene la empresa de despido? Un expediente de evaluación de empleo. Hombre, sería para mí un despido. Sería un despido. Para mí sería un despido. Si yo no lo puedo llamar, no tengo trabajo, sería un despido. Un despido en este caso objetivo. Entiendo yo, Entiendo yo. Más. Jorge. Si existe una actividad repetida todos los años por campaña, fijo discontinuo. Pero depende de clientes que unos años piden y otros no. ¿Se ajustaría la temporalidad en base a estos clientes? Ya que si es fijo discontinuo, el cliente no pide y no lo llamo, sería un despido. Sí, pero yo para mí, si es de campaña y siempre repetitiva, yo para mí es un fijo discontinuo. Y sí, tendríamos el problema del despido. Sería un despido. Sí, porque ha pasado los 3 meses. Aún está todo ambiguo, que sepan que en principio sale cada semana, salen tratadistas con todo ello, pero en un principio ya les digo que tenemos que esperar a ver qué dicen los tribunales, en este caso juzgados de lo social, lo veremos, y vigilen, eso sí, vigilen en la hora de realizar las contrataciones, vigilen mucho con la causa habilitante de esa contratación temporal, vigilen muchísimo también las circunstancias concretas que justifiquen la temporalidad y la conexión, eso sí, vigilen mucho con la conexión, con esa duración prevista, porque si no existe, si no va ligada las circunstancias que lo concretan o que lo justifiquen del contrato previsible o imprevisible y la causa habilitante, pues nos podemos encontrar con la duración, en ese caso, nos podemos encontrar con un contrato indefinido y con las sanciones correspondientes. Porque entiendo yo, cuando interpongan demanda por fraude de ley los trabajadores,
dirán que en paralelo comunicarán directamente a la Inspección de Trabajo que es un contrato hecho un fraude de ley y las sanciones correspondientes. Muchas gracias por todo y que sepan que AGM está, yo en este caso también, estamos para cualquier pregunta que ustedes puedan realizar aquí en adelante. Les enviarán las transparencias y muchas gracias.